Hola chicos, hoy vamos a trabajar en la práctica 3, la estructura de control if-else. Esta es una palabra reservada que significa un condicional, sí, entonces. A diferencia de las estructuras secuenciales que trabajamos en los ejercicios anteriores, esta nos permite tomar decisiones, que lo hacemos en todo momento. Desde que nos levantamos hasta que dormimos nuevamente, estamos tomando decisiones. Si me levanto, entonces esto. Si me levanto, si voy a la escuela, entonces esto. Si no, entonces aquello. Básicamente es eso. Sí, entonces. Obviamente sobre esta decisión del sí vamos a tener una consecuencia, es decir, dos caminos, un sí y un no. Ahora entonces va a querer que realicemos un programa que muestre en pantalla el resultado de evaluar el valor de la variable promedio. Y que este valor, si cumple que es mayor a 7, nos muestre en pantalla esfuérzate cada día por una nueva oportunidad. En caso contrario, si promedio es menor a 7, entonces debes esforzarte mejor por tu formación educativa, porque tu promedio D es muy bajo. Entonces, bueno, vamos a realizar el algoritmo, el diagrama de flujo, pseudocódigo, desarrollamos nuestro programa y mostramos la captura en pantalla. Ahora vamos al siguiente formato para que entonces demos inicio a nuestro algoritmo. Recuerden que todos los pasos van numerados. Iniciamos. Como segundo paso, necesitamos conocer el valor del estudiante para su promedio hasta tercer semestre. Entonces vamos a poner una cadena o una leyenda donde le pidamos que introduzca su promedio. Podría ser a manera de pregunta: ¿cuál es tu promedio? O escribe tu promedio hasta tercer semestre. Necesitamos conocer ese valor. Ya que lo conozcamos, entonces ahora sí vamos a evaluarlo. Dice de este lado: si entonces promedio es mayor a 7, vamos a poner aquí, mostrar en pantalla esfuérzate cada día por una nueva oportunidad. En caso contrario, si promedio es menor a 7, que nos muestra en pantalla entonces la leyenda: debes esforzarte por tu formación educativa. Tu promedio D, y obviamente aquí va a visualizar el valor del promedio que nos dio el chico en el paso 2. Tu promedio D, vamos a poner aquí puntos suspensivos, es muy bajo, porque obviamente ahí va a ir su valor. Entonces, bueno, ya que tenemos estos pasos aquí de este lado, va a tomar alguna de esas dos decisiones, lo va a valorar. Si cumple la primera, entonces se va sobre este camino, y si no, vamos a tener un else, o en caso contrario, debe de cumplir la otra sentencia para que diga que su promedio es muy bajo, que debe de esforzarse. ¿Okay? Entonces tenemos finalizado esto, y ahora sí vamos a concluir nuestro algoritmo. Vamos a desactivar estas celdas. Las tenemos. Ok. Ahora vamos al diagrama de flujo.
Dijimos entonces que para diagrama de flujo vamos a trabajar en hydraulic. Vamos a tener una pequeña variante aquí de este lado, porque en caso de que llegue a rebasar el área de trabajo, podemos continuar en la otra, pero se extiende aún más, pasa a la siguiente hoja y se hace grande. Por eso vamos a trabajar con conectores. Vamos a ver aquí las formas básicas para realizar nuestro diagrama y vamos a poner desde aquí la leyenda inicio. Ahora sí, vamos a pedirle un valor, así como nos está pidiendo acá de este lado nuestro algoritmo. Sobre la pregunta ¿cuál es el promedio hasta tercer semestre? Eso quiere decir que va a leer un dato numérico, entonces lo vamos a quitar de aquí a este símbolo y vamos a ingresar este que nos muestra el valor de promedio. Le estamos diciendo que introduzca el valor y que lo lea. Ahora sí vamos a tomar la decisión del if para que entonces nosotros podamos tener acá de este lado nuestro valor. Aquí lo vamos a tener. Dice entonces, si promedio es mayor a 7, acá de este lado vamos a tener otro que vamos a poner. Quita esto. Si sí, entonces que nos muestre en pantalla la leyenda esfuérzate cada día por una nueva oportunidad. Aquí está. Un poquito más grandecita o minimizamos el tamaño de la fuente. De las dos formas es correcto. Ahora ponemos aquí un 7, ya queda bien. Un poquito más, ok. Y finalizaría nuestro algoritmo. Acá de este lado le vamos a poner una más para que finalice aquí. Fin. Pero si no se cumple esa sentencia, vamos a tener entonces un no, o en caso contrario, vuelve a evaluar, regresa y vuelve a evaluar a la variable promedio. Y dice en caso contrario, si promedio entonces es menor a 7, imprime la leyenda debes esforzarte por tu formación educativa, ya que tu promedio D es muy bajo. Entonces lo vamos a pasar para acá esta leyenda para que nos imprime en pantalla. Queda un poquito larga, entonces la vamos a bajar a tamaño 8. Aquí está. Vamos a hacer un poquito más grande la forma. Ok. Entonces vamos a poner las leyendas si no, deben de estar aquí listas. Dice, si promedio es mayor a 7, si sí, entonces imprime esta leyenda. Aquí de este lado. Y si no, entonces vuelve a evaluar a promedio. En caso de que sea menor a 7, entonces sí, sí. Que imprima esta leyenda. Y si no, entonces que llegue a fin. Acá de este lado vamos a ponerle un conector. Fin. Ok. Ya tenemos entonces aquí nuestro dato. Nos falta ponerle aquí la leyenda no. Entonces evalúalo. Okay, aquí está. Entonces este es nuestro algoritmo. Podemos dejar aquí
lo vamos a guardar como dijimos la extensión que tenemos acá de este lado, por si lo queremos modificar. Lo va a guardar con la extensión .edx, como lo vamos a guardar como if simple, porque más adelante vamos a ver un if anidado. Aquí está. Y ahora lo vamos a exportar a manera de imagen. Recuerden que simple, ok, y que tenemos que checar su extensión aquí de este lado con .jpg o .gif. Lo guardamos, le decimos que sí y ya lo hizo. Entonces ahora regresamos acá de este lado, lo podemos visualizar, lo copiamos y lo regresamos a nuestro formato donde vamos desarrollando nuestro algoritmo. Ok, aquí lo tenemos ya entonces. Y ahora sí, vamos a continuar con lo que es el pseudocódigo. Aquí está. Pseudocódigo entonces dice que es aquella parte que se va a entender con la máquina y el usuario. Vamos a darle clic entonces a la palabra reservada. Start, que no significa, que es el equivalente a inicio. Después vamos a introducir una leyenda donde le digamos al estudiante o al usuario: escribe tu promedio hasta tercer semestre. Obviamente este valor lo va a leer con la función scan. Vamos a tener aquí que variar la variable promedio, porque el valor que él nos dé lo debemos alojar en una variable que reserve en memoria para que podamos entonces evaluarla. Y ahora sí, viene nuestra palabra reservada. Si promedio, dice aquí de este lado, si promedio es mayor a 7, entonces va a imprimir la leyenda esfuérzate cada día por una nueva oportunidad que vamos a tener. Acá de este lado vamos a poner el else. En caso contrario, va a decir sí, promedio, vuelve a evaluar al valor, es menor a 7. Entonces va a imprimir la leyenda: debes esforzarte en tu formación educativa porque tu promedio D es muy bajo. Para que nos muestre ese valor tenemos que hacer una función específica. Ahorita la vamos a ver. Aquí está. Ok, entonces ya cuando imprimió estas partes, evaluó, llevó la impresión y demás. Aquí vamos a bajar la sentencia porque le estamos diciendo evalúa promedio menor a 7. Imprime entonces esta leyenda. Y de igual forma, si promedio es menor a 7, imprime entonces esta otra leyenda: debes esforzarte por tu formación educativa. Y ahora sí, finalizamos nuestro programa. Vamos a seleccionar las palabras reservadas para que se diferencien de nuestro lenguaje coloquial como usuarios. Aquí están. Sobre el lenguaje de programación, los vamos a poner acá de este lado en color rojo para que se distingan, y todas en minúsculas. Recordemos que las palabras reservadas son en minúsculas. Ahora sí vamos al lenguaje de programación para que entonces podamos nosotros desarrollar el programa y que se cumpla lo que estamos diciendo. Tenemos entonces aquí nuestro archivo. Vamos a pedirle un código fuente. Vamos a las librerías. Serie.h.
stdlib.h que reconoce al main. Aquí ya no puse la palabra reservada include. Si no la pongo, inmediatamente me va a marcar error. Acá de este lado vamos a poner a conio include conio.h string.h. El orden de las librerías no tiene ningún problema, los podemos poner en el orden que nosotros consideremos. Vamos a la cabecera principal. Ahora abrimos las llaves. Está leyendo, no sé qué me está marcando. Aquí están. Ahora vamos a declarar o a dar un código de asignación a la variable que va a guardar el valor, que en este caso va a ser promedio. De tipo entero, la variable promedio la vamos a declarar aquí en esta línea para decir que reconozca lo que vamos a trabajar más adelante. Ahora sí imprimimos a la línea o a la leyenda que va a tener la cadena, donde le vamos a solicitar al usuario su promedio. Introduce tu promedio hasta tercer semestre. Aquí. Punto y coma para que se cumpla mi sentencia. Y ahora vamos a usar la función scan, que es una palabra reservada, dijimos, que va a leer el valor que nos regrese aquí el usuario. Como es de tipo entero, entonces le vamos a poner %d, porque ese es su código de asignación, y con este símbolo de ampersand lo vamos a asignar a la variable promedio. Entonces aquí estamos haciendo la asignación de nuestro valor. Este %d va entre comillas. %d. Lo voy a quitar de aquí, ok. Y entonces, ahora sí, vamos con nuestro if. Dice, si hace la primera evaluación, si promedio es mayor a 7, vamos a indicarle que abra la llave, porque va a cumplir el proceso de esto que va a quedar dentro. Imprime en pantalla la leyenda, debes esforzarte si promedio es mayor a 7, entonces esfuérzate cada día por una nueva oportunidad. Ok, esfuérzate cada día por una nueva oportunidad. Se me fue la frase que le vamos a poner. Y aquí cerramos el punto y coma. Ahora sí, vamos acá de este lado. En caso de que promedio sea mayor a 7, se va a cumplir esta sentencia. De lo contrario, que es este else, significa de lo contrario, vamos a abrir una nueva llave para que nos marque el nuevo proceso que va a hacer. Nuevamente evalúa al if, porque va a ser un nuevo proceso sobre nuestra variable promedio. Si promedio entonces es menor a 7, dice acá de este lado, imprime en pantalla, aquí vamos a ponerlo, debes esforzarte por tu formación educativa, porque tu promedio es muy bajo. Vamos a pasar para acá. Porque tu promedio de, ahora vamos a visualizar aquí el promedio del usuario con un %d, que es que lo va a leer directamente de este scan. Eso lo va a pasar aquí a nuestra frase. Entonces, este valor que nosotros introduzcamos aquí, lo va a leer acá de este lado y lo pone aquí. Obviamente también lo podemos usar en esta parte, esfuérzate por una nueva oportunidad, porque tu promedio de, lee nuevamente, puede mejorar. Por ejemplo, aquí le vamos a dar una coma, ya que tu promedio de %de, y con este lo lee, puede mejorar. Ok, entonces bueno, este símbolo es muy importante porque nos está leyendo y nos está trayendo el valor que nosotros introducimos o que el usuario introduce aquí, lo lee en la variable scan, lo guarda en memoria y nos los presenta nuevamente aquí.
Ok, entonces terminamos de este lado con nuestro print y ahora sí vamos a usar la palabra reservada return para decirle que no nos guarde ningún valor anterior. Y entonces ahora sí finalizamos. Revisamos que las llaves en indentación estén correctas. Esta parte que nos está mostrando aquí a manera de márgenes se llama indentación, es decir que están exactamente trabajando. Llave que se abre, que es la principal, se cierra en esta parte. Acá de este lado se abre esta llave aquí secundaria y se cierra. Está cumpliendo un proceso en esta parte nada más para el if y lo mismo para este else. Está evaluando nuevamente promedio aquí con esta llave que se abre y esta que se cierra como llaves secundarias. Ok, entonces ahora lo vamos a guardar. De este lado le vamos a poner if simple y lo va a guardar con la extensión .cpp que nos está diciendo que está en C++. Y entonces ahora sí lo vamos a compilar para que veamos si no tenemos errores de semántica y de sintáctica. Entonces, bueno, nos está marcando aquí un include y es que nos pasamos con la letra I. Recordemos que debemos ser muy precisos porque entonces no reconoce dentro de su librería a las palabras reservadas y eso es un grave error. Ok, nos está marcando acá de este lado. Una llave, sin embargo, ya checamos las llaves y no es esto. Entonces era cuando les comentaba que a veces nos marca esta línea, pero no es precisamente este el error, sino nos está diciendo que dentro de este proceso nos está faltando algo. Y bueno, aquí lo que alcanzamos a notar es que nos falta un punto y coma para que se cumpla la sentencia y obviamente el print esté bajo su sintaxis correctamente escrito. Entonces compilamos y nos está diciendo que el código que se está ejecutando tiene 0 errores y 0 advertencias. Ok, entonces ahora sí, vamos a ejecutarlo y nos está diciendo de este lado, introduce tu promedio hasta tercer semestre. Tal vez mi promedio sea de 8.5 y ya me va a decir, esfuérzate cada día por una nueva oportunidad, ya que tu promedio puede mejorar. Ok, vamos a tenerlo aquí. Entonces realizamos una captura en pantalla y lo llevamos a este proceso donde estamos terminando nuestro valor. Ok, aquí lo tenemos. Le vamos a aplicar un estilo para que se diferencie un poquito de lo que estamos trabajando y entonces ahora sí tenemos completo nuestro ejercicio. Ok, gracias por su atención.